Semejante feria de compraventa de votos estaría ocurriendo en la Asamblea Nacional para salvar al presidente Guillermo Lasso por el juicio político que lleva adelante. En medio del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso que lleva adelante la Asamblea Nacional, ha desatado un escándalo de compraventa de votos de algunos asambleístas. Me pregunto, ¿cuánto costaría cada voto por cada asambleísta? Sería cargos públicos con puesto de ministros en varios ministerios. ¿Qué le parece? En esta feria de votos estarían involucrados algunos asambleístas de la bancada de Pachacutic, lista 18, y de la bancada de Izquierda Democrática, listas 12. Pero también estarían involucrados o envueltos en estos negocios sucios de compraventa de votos algunos dirigentes de las organizaciones políticas, en este caso de Pachacutic. Escuchemos el audio de Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, publicado por el portal digital La Posta. Cero. En la justicia, cero. En el legislativo, con los que tenemos miércoles. En el ejecutivo, es decir, un ministro. ¿Por qué? Me pregunten, ¿por qué es gato? ¿O por qué es coreano? No pueden tener ministro. Otra cosa, no hay que pensar así. Cualquiera dice puede ser ministro. Eso es cualquier compañero puede ser. Y para mí, mañana compañero ministro tiene que ser porque otra cosa que yo siempre a mí no me van a venir a ustedes que pasa café, a mí me dan un cheque completo con nada. Y nomás con algo bueno, no con bueno. Pero no con algo. Yo le dije clarito cuando vino el anterior presidente, que estaba diciendo a ver, ay, que Pachacutic queremos gobernar, pero sale ahora a decir, ok, listo, ¿qué ministerio? No es que se pueda, no, ¿qué ministerio? Ah, pero sí ha sido raro, no se da, ¿qué ministerio? Eso es la tierra, agricultura, bienestar social y los públicos. Nada más. Eso es la tierra. Con razón, el presidente Guillermo Lasso, en una entrevista ofrecida al CNN, aseguró que la oposición en la Asamblea Nacional no tendría 92 votos para destituir de su cargo. Veamos. Vuelvo a mi pregunta anterior, presidente. ¿Los opositores tienen los votos para enjuiciarlo o no? Le contesto objetivamente, no los tienen ahora. Pero también algunos asambleístas estarían vendiendo sus votos no por cargos públicos, sino por millones y millones de dólares. Me pregunto, ¿de dónde saldrían esas platas para comprar a esos sucios asambleístas? Me atrevo a pensar que posiblemente podrían salir esas platas para la compra de asambleístas del mismo narcotráfico. Entonces, esos sucios asambleístas, no todos, algunos de ellos, si venden sus votos para salvar al narcogobierno del presidente Guillermo Lasso, podrían convertirse en narcoasambleístas. Así de claro, estos hechos se están dando en un escenario de mayor violencia criminal jamás visto en la historia del país. Por estos y mucho más razones, se encuentra en marcha el proceso de juicio político para la destitución del presidente Guillermo Lasso. El Ecuador rompe récord negativo en materia de seguridad. De entre 1 de enero al 20 de marzo de 2023, ocurrieron en el Ecuador más de 1.356 muertes violentas, más de 17 muertos al día. En el mismo periodo del año 2022 hubo 815 muertos violentas. Esto significa un incremento o un aumento de más de 66.4% de muertes violentas en el primer trimestre de este año 2023. Además, esto significa 25 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, por lo que el Ecuador ahora mismo vive la peor situación de violencia criminal jamás visto en la historia del país. En caso de no tomar medidas, según los análisis estadísticos proyectan que en este año 2023 podríamos terminar con más de 6.300 muertes violentas, que significa una tasa de 34 muertes por cada 100,000 habitantes.
Esto es lo que debemos poner un alto ya. Y para poner un alto es necesario la destitución del presidente Guillermo Lasso. Para ejecutar este proceso democrático y constitucional está en las manos de nada más y nada menos de las señoras y señores asambleístas. Todos sabemos que en la Asamblea Nacional existen asambleístas que defienden a los intereses de la población ecuatoriana y también existen asambleístas que defienden al narcogobierno de Guillermo Lasso sin importar los intereses de la población ecuatoriana. Por ejemplo, en Cotopaxi el presidente Guillermo Lasso tiene 2 asambleístas de 4. La señora Gisela Molina, asambleísta por Cotopaxi, que entró por las filas de Pachacutic 18, ahora defiende a raja tabla hasta con los dientes al narcogobierno de Guillermo Lasso. El asambleísta Dalton Basijalupo, de Izquierda Democrática, otro defensor aférrimo al narcogobierno de Guillermo Lasso, defiende a raja tabla. No le importa los intereses de la población de la provincia de Cotopaxi. Tanto la señora Gisela Molina de Pachacutic y Dalton Basigalupo de Izquierda Democrática, asambleístas de Cotopaxi, son los que defienden a rajatabla al narcogobierno de Guillermo Lasso. Estoy seguro que ellos terminarán votando en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Pero estoy seguro que de los 4 asambleístas de Cotopaxi, 2 votarán a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Esos asambleístas son Peter Calo de Pachacutic y Ana Herrera de UNES. Entonces, este es el escenario que vive el Ecuador. Mientras hay derramamiento de sangre, el Ecuador entero se desangra por tanta violencia criminal que vive el país ahora mismo y por todas las inatenciones por parte de este gobierno y su equipo de gobierno. El país necesita salir de esta crisis de inseguridad. El país necesita un cambio urgente y el Ecuador pide ese cambio. Y ese cambio es destituyendo al presidente Guillermo Lasso. Y en ese marco, los asambleístas quedarán, los que votan a favor de la destitución, efectivamente quedarán señalados como los que están defendiendo a los más caros intereses de la población ecuatoriana. Los asambleístas que votan en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso quedarán nada más y nada menos como narcoasambleístas. Así que la población ecuatoriana estamos atentos, estamos en la mirada de la jugada de cada uno de estos asambleístas.